Se nos pide que factoricemos la expresión polinómica dada. Siempre que tengamos una expresión polinómica que tenga 4 o más términos, y el número de términos sea par, debemos considerar la técnica del factor por agrupación. Pero, por supuesto, el primer paso en cualquier problema de factorización es factorizar el mayor factor común y observar entre estos 4 términos, el único factor común es 1 y, por lo tanto, procederemos a la técnica de factor por agrupación. El primer paso es dividir un grupo del polinomio en 2 mitades. Entonces, debido a que tenemos 4 términos, tendremos 2 términos en la primera mitad y 2 términos en la segunda mitad. Sigamos adelante y escribamos esto como si menos 63. Y luego dibujaremos una barra vertical aquí para separar la primera mitad de la segunda mitad. Luego tenemos más 9 y menos 7x. El segundo paso es factorizar el máximo factor común de la primera mitad y la segunda mitad. Observe cómo los únicos factores comunes entre los 2 primeros términos son 1, luego venimos y factorizamos. Entre los 2 segundos términos es también 1. Esto no significa que el factor técnico al agrupar falla, significa que deberíamos considerar reorganizar los términos. Observe cómo el primer término es si este último término es 7x, por lo que el primer término, y el último término comparten un factor común de x. Y menos 63 y 9 y positivo también comparten un factor común de 9. Así que cambiemos el orden de estos términos y luego intentemos factorizar agrupando nuevamente. Escribamos esto como si menos 7x, dejemos que estos los términos sean la primera mitad. Y para la segunda mitad, escriba primero el término y, escriba más 9 y menos 63. Y ahora intentemos la técnica del factor agrupando nuevamente. El segundo paso es factorizar el máximo factor común de la primera mitad y la segunda mitad. Entonces, estos 2 primeros términos comparten un factor común de x. Así que si factorizo la x tendríamos x veces una cantidad y menos 7. Ahora mirando solo los 2 segundos términos, el factor común más grande sería 9, así que factorizaré 9 positivo, así que escribiré más 9, factorizaré 9 de 9, nos queda con y, factoriza 9 de menos 63, nos quedamos con 7 negativos. Entonces, entre paréntesis tenemos la cantidad y menos 7. Ahora, si echamos un vistazo a estos 2 productos, observe cómo tenemos un factor binomial común de y menos 7, que es lo que necesitamos para completar la técnica del factor por agrupación. Observe que el tercer paso es factorizar el polinomio común factor, en este caso, el factor binomial común. Entonces, si factorizamos la cantidad y menos 7 de estos 2 productos, observe cómo nos quedamos con x más 9. Y ahora tenemos la expresión polinómica completamente factorizada. De nuevo, a veces tenemos que cambiar el orden de los términos para que la técnica del factor agrupando para trabajar. Espero que hayas encontrado esto útil.